La forma de prevenir las dolencias, diagnosticarlas, atacarlas, el trato al paciente, no todo esto fue siempre como lo conocemos ahora. Con la llegada del humanismo, la medicina encontró un nuevo rumbo. A un lado quedaron las sombras del medievo para dar paso a la observación y la experimentación. Y así fue como la nueva medicina se acercó a la realidad de la enfermedad, del cuerpo humano y de sus misterios. Justo en ese momento, ahí estaba la Universidad de Alcalá, guía de una transformación que marcaría un antes y un después en la historia de la medicina. Soy Olga García y 500 años después, en la UAH y en De Viva Voz, rendimos homenaje a los protagonistas de aquella revolución. De Viva Voz, el podcast de la Universidad de Alcalá. Juanjo Becerra, hola, ¿cómo estás? Hola, Olga. La universidad va a recordar en unos días a una de las figuras destacadas, a Francisco Vallés. Vamos a hablar hoy de medicina y también del legado de la UAH en ese campo a lo largo de los siglos, porque resulta que nuestra universidad fue clave para que la medicina empezase a ser un poco como es ahora, ¿no? Qué suerte tenemos, Olga. Sí, la Qué verdad. suerte tenemos de trabajar en comunicación en una universidad que tiene tanta historia y tantas historias que contar, ¿no? A veces hasta se nos olvida y a veces hasta desconocemos buena parte de esas historias. Llegamos a saber que el siglo de oro se cocinó aquí. Quevedo, Tirso de Molina, Lope de Vega, esto nos suena. La cosa es que esta otra parte de la medicina, que la Universidad de Alcalá fue también cuna del humanismo médico y cuna o emplazamiento de una gran revolución médica que cambió para siempre el futuro de la medicina, y son palabras gruesas, pero después de días hablando con historiadores creo que se puede sostener, es una maravilla poder hablar de gente como Vallés, que revolucionó, como digo, la medicina. Les decía yo que tenemos suerte, pero es que además tenemos suerte que tenemos al jefe hoy con nosotros, que tenemos al rector de la Universidad de Alcalá, que es médico. Perdón que te haya desvelado ya un poco el Iba pastel. a decir, ya me ha reventado la presentación, sí, te lo no pasa nada. Pero había que decirlo. Hoy entrevistamos al jefe y entrevistamos a un jefe, a un rector de la Universidad de Alcalá que es médico, con lo cual, ¿quién mejor para hablar de este tema? Bueno, pues yo voy a dejar una frase, un título, un nombre. La Semana de la Medicina de la Universidad de Alcalá, 500 años desde Francisco Vallés, y unas fechas, del 30 de septiembre al 4 de octubre. En esos días muchas actividades van a estar programadas, algunas de ellas pensadas para expertos, otras para profesionales del sector, abiertas a la ciudadanía, y vamos a conocerlas. Y aquí el reventón de la presentación, no pasa nada, con José Vicente Sad, médico, microbiólogo y además rector de esta universidad. ¿Qué tal, José Vicente? Bienvenido a De Viva Voz. Nada, encantado de compartir este tiempo con vosotros y, si la voz me lo permite, pues poder responder a vuestras preguntas. Así es, sangrías, lavativas, purgas, esas eran las panaceas de la época. Pero todo eso cambiará. Con el Renacimiento, la gente empezó a entender mejor el organismo humano mediante dibujos anatómicos más precisos. Vesalio publicó un extraordinario trabajo de anatomía e intentó corregir los errores de Galeno. Por supuesto, muchos protestaron. ¿Recordáis estos dibujos animados? Estos de Érase una vez la vida, el cuerpo humano. Bueno, pues así explicaban en uno de sus capítulos la transformación de la medicina en el siglo XVI. Ya nos lo contaban en estos dibujos en los años 80. Desde su primer curso académico, allá por 1508, la UAH se posicionó como un agente fundamental en el desarrollo de la medicina moderna. ¿Pero por qué? ¿Qué importancia ha tenido la Universidad de Alcalá en este sentido? Yo diría que incluso antes de que comenzaran las primeras clases, ya la Universidad de Alcalá fue pionera, porque de hecho en la carta bulada que Alejandro VI dirige a Cisneros para permitirle fundar una universidad, ya le explica dos cuestiones muy importantes. Primero, que se pueden impartir artes, y la medicina en aquel momento era considerada un arte, con lo cual es la primera universidad, no la primera que imparte medicina, pero sí la primera que se funda con el objetivo de impartir medicina. Y además una cuestión muy importante que en la misma carta bulada de Alejandro VI se contempla, y es que el humanismo tiene que formar parte de todos los egresados de la Universidad de Alcalá, incluidos por supuesto los médicos. De hecho, los médicos, para poder estudiar medicina, tenían que cursar previamente 2 años de humanidades. Es decir, que cualquier médico que en aquella época, hablamos del principios del siglo XVI, se formara como médico para atender a enfermos, lo que comentaba Juanjo antes y lo que comentabas tú, Olga, antes de ser médico tenía que tener una formación como humanista, lo cual es algo tan novedoso como que no ha ocurrido nunca
por escrito en ninguna universidad, y es algo en lo que ahora mismo estamos volviendo a reflexionar y estamos volviendo hacia el pasado. De hecho, ahora mismo los médicos, bueno, ya sabéis que los médicos en general tienen una vocación humanista de entrada muy importante, pero ahora mismo ya estamos volviendo al pasado y pensamos que hay que tener una formación también humanística, además de una vocación humanística. Ese gran cambio efectivamente viene con el humanismo. ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de humanismo médico, humanismo en medicina? Pues en la medicina hablar de humanismo es, como la misma palabra indica, es tomar a la persona, al ser humano, como el centro de todo. A olvidarnos de la enfermedad y a centrarnos en la persona. Cuando digo olvidarnos de la enfermedad, es a centrarnos en una persona que está enferma, no en una enfermedad que estamos tratando, sino en un individuo, en una persona, en un ser humano que tiene una enfermedad y al que tenemos que dirigir toda nuestra atención. Y que no existen enfermedades, sino que existen personas enfermas, existen enfermos. Eso es el humanismo, centrarnos en el individuo, en la persona. Y eso es lo que la Universidad de Alcalá, desde sus orígenes, cuando comenzó a formar a los primeros médicos, tuvo muy claro, y es que lo primero era el individuo, lo primero era la persona, por lo tanto era una medicina humanista, y en segundo lugar estaba el proceso patológico, la enfermedad, que era el que había que abordar para que la persona pues se curara y volviera a su estado, en principio, natural de salud. La historia de la medicina, hasta donde sé, si no me corriges, da un triple salto mortal en ese momento, también de la mano del humanismo, ese colocar a la persona en el centro, que es el considerar que la vida de uno no dependía solo de Dios, que se podía salvar la vida, se podía mejorar la calidad de vida, y de ahí la importancia de desarrollar las técnicas de la medicina. Y esto pasó aquí también, ¿no? De la mano de los hospitales, ¿no? Porque hablábamos de una ciudad médica. Esto no fue un hecho aislado de la universidad, sino de la mano de la asistencia también. Sí, de hecho, habéis mencionado la figura clave de nuestra Semana de la Medicina, Francisco Vallés. Y Francisco Vallés, que fue estudiante de esta universidad, fue durante muchos años profesor de esta universidad y realmente fue él el que creó el currículum básico de la formación de los médicos, ¿no? Y además de añadir lo que ya estaba previsto en la bula papal y en el propio Cisneros sobre la formación de los médicos, creó algo que no se había planteado nunca formalmente, y era que un médico, planteó dos cuestiones muy importantes. Una, primero, que un médico, para ser médico, lo primero que tenía que hacer era practicar, y creó las prácticas de los estudiantes de medicina, algo que nadie se había planteado, porque hasta aquel momento cualquier estudio era, como su palabra indica, un estudio. Se estudiaba, no se practicaba. Pero él consideró que para ser médico había que practicar. Y quizás sea pretencioso decirlo, pero creó los primeros hospitales universitarios de la historia. De hecho, echó mano de los hospitales que ya existían en la ciudad de Alcalá de Henares para que los estudiantes asistieran a los enfermos, acompañaran a los profesores y aprendieran de la práctica médica practicando ellos mismos. Pero no se conformó con eso, sino que dentro del formato del plan de estudios que planteaba Vallés, era obligado, algo que él tradujo en palabras de aquella época, a que antes de ser médico de reyes había que ser médico de pobres, ¿no? Esa frase famosa de Vallés, pero lo plasmó diciendo que un médico, antes de poder ejercer como tal, debía de tener al menos 2 años de formación médica tutelada. Algo que en nuestro momento actual la Comisión Europea dijo hace aproximadamente 30 años. Es decir, se adelantó casi 5 siglos Francisco Vallés a lo que estamos haciendo ahora. Ahora un médico, para poder ejercer, tiene que tener una formación tutelada en toda Europa. En España la forma de hacerlo es el MIR, en otros países existen otros formatos, pero ya en el siglo XVI Vallés lo consideró muy importante. Es decir, un médico no es médico, primero, hasta que no ha practicado como estudiante, y segundo, hasta que teniendo los conocimientos como médicos no ha practicado la medicina tutelado por un auténtico médico.
Claro. Te voy a decir dos cosillas rápidas. La primera, José, estamos acostumbrados a ver los cuadros de Rembrandt, de esas anatomías, ¿no? Y parece que esto ocurrió en Flandes y que aquí estábamos... Pero aquí había disecciones. Parte de esa formación práctica tiene que ver, ¿no?, con acceder al cuerpo humano por primera vez y entender cómo funcionaba por dentro, ¿no? Sí, de hecho consiguió los profesores de la Universidad de Alcalá y los diferentes rectores que tuvo, consiguieron que se les autorizara a hacer autopsias y a hacer necropsias, es decir, utilizar cadáveres para estudiarlos, cosa que, como sabéis, creaba un cierto problema ético en la época, porque la Iglesia era bastante reacia a permitir el acceso al cuerpo humano como algo sagrado y fundamentalmente cuando había fallecido. No obstante, tenemos constancia de que se hizo y que nuestros estudiantes de medicina en aquella época tenían acceso a, por supuesto, a las autopsias de aquellos enfermos que acaban de morir, pero también a los cadáveres para poder estudiar cómo era el ser humano. Hoy día tenemos 1000 formas de acceder al conocimiento del cuerpo humano, pero en aquella época solo había una, y era acceder exclusivamente al individuo muerto ya, fallecido o recién fallecido, pero no había otra forma de aprender cómo era un ser humano. Y por eso fue tan importante el permitir, y no solo el permitir, sino el incentivar que los estudiantes de medicina y posteriormente los médicos hicieran estudios anatómicos con cadáveres reales. Claro. Y te quería preguntar más a nivel personal. ¿Qué supone para ti como médico, catedrático de medicina, también rector de la Universidad de Alcalá, todo el juego completo? Haberte formado y haber ejercido tanto la docencia como la investigación y como la asistencia sanitaria también en el hospital, pero en una universidad que tiene esas raíces humanistas, que tiene esas raíces en el pasado en conexión con la medicina. Sí, la verdad es que uno cuando comienza, y yo comencé afortunadamente muy joven, el estudio de la medicina en esta universidad, no es muy consciente ni de lo que está haciendo, ni lo que está estudiando, ni dónde, ¿no? Pero es cierto que cuando pasa el tiempo y que cuando uno ya ejerce la profesión y mira hacia atrás y ve lo que ha hecho y ve dónde lo ha hecho, pues la verdad es que tengo que decirlo, que se le ponen a uno los pelos de punta, porque pensar en que yo he estudiado en la misma universidad donde Francisco Vallés creó la formación de los médicos, o donde Lope de Vega o Quevedo crearon obras de arte, ¿no? Pues para mí eso es no solo un orgullo, sino un privilegio. Yo creo que cualquier estudiante de esta universidad debería obligatoriamente de pasar 10 minutos a solas en el Paraninfo, mirando simplemente los muros y los nombres que allí están escritos y pensando dónde está, quién es y dónde ha estudiado. Divina ciencia. Divina medicina. Divina historia. Divina Universidad de Alcalá. Divino Vallés. Hemos mencionado en el inicio del podcast que vamos a celebrar en breve la Semana de la Medicina. Muchas actividades están previstas. Es un programa que va a girar en torno y que busca servir de homenaje a esa figura clave de la que estamos hablando, de Francisco Vallés. ¿Quién fue el Divino Vallés? El Divino Vallés, como comentaba, fue primero un revolucionario. Bueno, fue un estudiante, lo primero, no nos olvidemos, estudió aquí, fue un estudiante más de esta universidad. Y después fue un revolucionario de la formación de los médicos. Cambió para siempre el modelo de la formación médica. De hecho, lo que hacemos ahora es lo mismo, pero mejor. Mejor porque hemos mejorado las técnicas, hemos aprendido, tenemos más fundamentos científicos que él tenía en aquella época. Pero las bases y la forma y la fórmula de enseñar a ser médico está basada en lo que ya hizo Vallés en aquel momento, ¿no? Entonces, ¿qué fue Vallés? Pues primero un estudiante, después un buen profesor de medicina y luego fue una figura en
en la medicina. De hecho, como él dijo, fue médico de pobres. Durante 10 años ejerció la medicina en los hospitales de Alcalá de Henares para aquellas personas que no tenían acceso económico a la medicina, y era tan bueno en aquella época y tan reconocido que el propio emperador Felipe II le nombra médico de cámara del rey. Y pues pasa de ser un médico más de una ciudad a ser el médico de Su Majestad el Rey, el emperador de las Españas, ¿no? Como en aquel momento se definía a nuestro país y a todas las colonias que dirigía el emperador. ¿En qué va a consistir ese homenaje, todo ese programa de la Semana de la Medicina? Me resulta difícil recordarlo y de confesarlo porque pues son muchas cosas. Son muchas actividades durante una semana. Es una semana muy intensa y va a haber charlas, conferencias, seminarios, va a haber vídeos de divulgación, pero básicamente va a consistir en 2 cuestiones, o en 3. Primero, en hacer un recuerdo de qué ha significado la Universidad de Alcalá en la historia de la medicina, por qué la medicina es así y qué ha hecho la Universidad de Alcalá para que la medicina sea como es. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, qué es la medicina en la actualidad, y vamos a tener seminarios, charlas y conferencias contándonos actualidades de la medicina, por ejemplo, de la medicina robótica, de la nueva cardiología, que es algo espectacular, o del conjunto de cómo entendemos ahora la medicina, el conjunto de los médicos, que no se parece en nada a lo que ocurría hace 10 o 20 años. Y luego, por otra parte, el tercer punto es pues poner en conocimiento de nuestros ciudadanos, de nuestros propios compañeros y de los estudiantes, qué es lo que está haciendo ahora la Universidad de Alcalá por la medicina y qué es lo que tenemos dentro de la medicina. Lo que tenemos son grandes médicos, muchos de ellos son figuras mundiales de la medicina y bueno, van a participar dando charlas y teniendo conversaciones con estudiantes, hablando de los temas de los que ellos saben. Hablo de oftalmólogos, de cardiólogos, de cirujanos, de gente, de profesionales muy cualificados y muy reconocidos en nuestro país y en el resto del mundo. A mí me parece muy interesante, algo sé del programa de la Semana de la Medicina, suena un poco ya, algo ¿no? algo me suena. Es que hemos optado, el rector lo ha querido así, y creo que así va a ser, contar el siglo XVI no en sepia, no mirando al pasado y recreándonos en el pasado, sino poniendo en valor que en aquel momento, desde el siglo XVI y XVII, la Universidad de Alcalá estaba escribiendo el futuro de la medicina, ¿no? y que hoy en el siglo XXI seguimos en eso, ¿no? Seguimos en la vanguardia médica como el siglo XVI. A mí me parece que eso es muy interesante de todo lo que va a ocurrir. Pero yo le quiero preguntar al rector por 2 cosas que han quedado ahí entre líneas, porque me parece que es muy interesante desarrollar. Decías tú, lo que van a poder ver los ciudadanos de Alcalá de Henares de toda esta Semana de la Medicina. Hay 2 cosas que me parece interesante subrayar. El hospital. Va a haber el hospital de campaña. Van a poder ver cómo se monta o cómo es un hospital de campaña militar, y luego una gran exposición, ¿verdad, rector? Sí, una de las particularidades de nuestra actual enseñanza de la medicina es que esta universidad es la única en España que tiene 2 centros de enseñanza de la medicina. Tiene una facultad de medicina donde se forman los médicos civiles, lo que todo el mundo sabe, los médicos normales, y tenemos un centro universitario de la defensa donde formamos a los futuros oficiales médicos del Ejército Español. Evidentemente, como médicos se forman de la misma manera, pero nuestros futuros médicos militares además se tienen que formar como militares y tienen que aprender unas técnicas que sus compañeros de la facultad pues no tienen esa necesidad. Y vamos a dedicar un día prácticamente entero, el día 3, si no recuerdo mal. 3 de octubre. El 3 de octubre. Vamos a dedicarlo a la medicina militar y a la sanidad militar, y vamos a tener un despliegue de los medios sanitarios militares, como son un hospital de campaña, un quirófano de campaña, vamos a tener ambulancias militares medicalizadas. Bueno, los ciudadanos de Alcalá van a tener acceso a la medicina
más tecnificada de la que disponemos, que es precisamente la militar, porque la medicina militar tiene que hacer exactamente lo mismo que la medicina civil, pero eso hay que añadirlo en unas condiciones muy especiales, que son las condiciones de la guerra. Seamos claros, los militares están preparados para la guerra y tienen que saber actuar en una situación de agresividad, de violencia, y tienen que tener unos medios muy superiores a los que tiene un médico que pues está en un hospital civil y cuya actividad se desarrolla en la tranquilidad de poder compartir la normalidad con sus compañeros y no bajo el fuego enemigo o bajo el disparo de cohetes, ¿no? Decía la exposición, ¿no? Sí. La exposición, y bueno, evidentemente vamos a tener una amplia exposición de todos los medios de los que disponemos para que los ciudadanos y todos los asistentes a esta semana puedan comprobar cómo ha evolucionado y cómo es la medicina en la actualidad. Yo invito a todo aquel que tenga oportunidad a visitar la exposición y asistir a aquellos actos que tenga tiempo, porque van a ser tantos que probablemente yo tampoco pueda asistir a todos, claro. La Universidad de Alcalá y la Facultad de Medicina sigue siendo pionera en medicina por muchas razones. Primero, porque tenemos unos profesores con mucha experiencia docente y mucha experiencia asistencial, y esto es esencial en una carrera práctica como es la medicina. En segundo lugar, porque disponemos de instalaciones para que los alumnos hagan las prácticas que son excepcionales. Hemos hablado del pasado. La Universidad de Alcalá fue vanguardia en medicina hace más de 500 años. Vamos a mirar al futuro. Le hemos dado ya un breve vistazo en las respuestas anteriores. Seguimos siendo hoy vanguardia, lo has comentado ya. Tenemos profesionales en lo más alto de los rankings y de los listados mundiales. Sí, afortunadamente tenemos mucha suerte porque, primero, contamos con 4 hospitales universitarios, que es algo muy importante: el Hospital Príncipe de Asturias, el Ramón y Cajal, el Hospital General Central de la Defensa Gómez Ulla y el Hospital de Guadalajara. Y además contamos también con un hospital muy especial, monográfico, que es el Hospital de Parapléjicos de Toledo, un modelo en el mundo, en el que han venido profesionales de muchos países a copiarlo, porque fue el primer hospital del mundo dedicado exclusivamente a la lesión medular. Y bueno, pues ahí hemos aprendido todos mucho. Gracias a que tenemos estos hospitales, contamos con excelentes profesionales de todos los ámbitos, y muchos de ellos son referentes internacionales, cada uno en su ámbito. Cada uno de ellos, a su vez, dirige grupos de investigación y estamos investigando y aportamos novedades científicas a la nueva medicina. Muchos de nuestros médicos han sido declarados en algún momento de su carrera profesional como el mejor en su especialidad en el mundo. Hay pocas universidades que puedan presumir de ello. Yo creo que nuestros estudiantes son unos privilegiados porque tienen a un elenco de profesores fantásticos y a un conjunto que les apoyan, de compañeros que, no siendo tan brillante, porque claro, no todo el mundo puede ser el número uno en su profesión, pero evidentemente forman parte del equipo de estas personas, y para nuestros estudiantes yo creo que es una oportunidad única formarse en la Universidad de Alcalá. Pues lo que yo te decía, Olga, que qué suerte, ¿no? Bueno, sí, no estamos en mal sitio, la verdad. Yo muchas de las cosas que acaba de decir el rector no las conocía y me sorprende escucharle el nivel, ¿no?, que tenemos en nuestra Facultad de Medicina. Y en este podcast somos muy de decirlo, porque siempre hemos defendido aquí que la Universidad de Alcalá es mejor de lo que se cuenta a sí misma, ¿no?, y que a veces está bien que nos lo digamos. Oye, además, es que a lo largo de los años, no son cosas puntuales, a lo largo de los años, profesionales, buenos resultados entre los estudiantes, o sea que es algo que sostenemos en el tiempo. Sí, bueno, esa parte no la he comentado, pero luego es medible desde fuera, ¿no? Porque para nuestra fortuna hay titulaciones donde no existe ninguna forma de saber cómo se ubica en el entorno nacional, pero en medicina hay una prueba que es el examen MIR todos los años y sabemos cómo cada facultad se coloca en ese ranking de quién se sitúa en el primer lugar, en el segundo, etcétera, y afortunadamente pues durante varios años el número 1 de esta prueba de examen MIR, donde se presentan miles de estudiantes, 7.000 o 8.000 estudiantes, pues
ser el número uno es un lujo y que sea de nuestra universidad durante varios años, pues también es representativo de la calidad de la formación. Pero por otra parte, independientemente de que tengamos al mejor estudiante un año, nuestra universidad a lo largo de los últimos 20 años siempre está ubicada en el top de las mejores universidades en el examen MIR. Bueno, pues recordamos ese título otra vez, la Semana de la Medicina de la Universidad de Alcalá, 500 años desde Francisco Vallés, y esas fechas del 30 de septiembre al 4 de octubre, porque en esos días no vamos a parar de hablar de medicina en la UAH. José Vicente Saz, rector de la Universidad de Alcalá y catedrático de microbiología, gracias por esta visita y por habernos contado esta interesante cita que vamos a disfrutar en unos días. Pues muchísimas gracias y espero que todos los que puedan asistan y disfruten, como yo voy a intentarlo, de la medicina. Lo intentamos. Y ya saben, también dentro de muy poco vamos a volver nosotros. Nos encontraremos en el próximo episodio de Viva Voz. Aquí estaremos Juanjo Becerra y Olga García. Hasta entonces. Descubre De Viva Voz, el podcast de la Universidad de Alcalá en iVoox, Apple Podcasts y Spotify.